Génesis capítulo 4, versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ya habíamos visto en el capítulo anterior, Dios sabe, en el versículo anterior, Dios sabe lo que hizo Caín. Entonces aquí le está diciendo, ¿qué has hecho? Y le dice, la sangre clama desde la tierra. No sé si se acuerdan de otro versículo, al nombrar este versículo, la sangre clama. Hay un versículo que está en Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Vamos a mirarlo. Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Dice, casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dios le dijo, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Aquí estamos viendo qué es necesario para que haya remisión. Es necesario derramamiento de sangre. Si no hay derramamiento de sangre, no puede haber remisión. No puede haber remisión. Por eso dice también la palabra, la paga del pecado es la muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero la paga del pecado es muerte. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Él cambió de lugar con nosotros. Esto es algo que algunas personas no saben, otros ya lo saben. Cuando miramos Lucas 10, ahí aparece la historia del buen samaritano. En esta historia del buen samaritano, ¿qué aparece? Dice que había una persona, hay cuatro personajes. Vamos a leerla. Génesis, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo Lucas capítulo 10, capítulo del versículo 25. Desde el versículo 25 en adelante vamos a leer. Dice el versículo 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La mejor pregunta que le pueden hacer a nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Es el versículo 27. El 28 dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Entonces ya va, el que fue asaltado por los ladrones, la Biblia le da un nombre, medio muerto. Ahora aparece otro personaje que se llama, aquí dice, aconteció que descendió un sacerdote. Entonces va, primer personaje medio muerto, segundo personaje sacerdote. El versículo 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Ya van tres personajes. El versículo 33, pero un samaritano, cuando dice pero, va a decir lo contrario. Lo que no pudieron hacer el sacerdote y el levita, el samaritano sí lo va a hacer. Dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Entonces aparece el cuarto personaje. Lucas 10, hemos leído hasta ahora Lucas 10,
desde el versículo 25 y en ese momento leímos el 23, el 33. Desde el 25 ya vamos en el 33. El versículo 34 de Lucas 10. Y acercándose, entonces hay cuatro personajes. Luego, ¿qué dice que hizo el samaritano? Lo que no pudieron hacer los otros. Dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. La pregunta inicial que él le había hecho, leímos ya hasta el último versículo de este capítulo. La pregunta que Jesús le había hecho, que él, el intérprete de la ley, y mira el nombre que tiene, ¿no? Intérprete de la ley. O sea, es una persona que a las demás personas les decía qué es lo que dice la ley y cómo es que se debe guardar la ley. Es un intérprete de la ley. Pero Jesús le explicó qué está escrito y cómo lees. Ahí vemos la gran diferencia. ¿Qué está escrito y cómo lees? Entonces, ¿qué dice la ley y tú cómo la interpretas? Para ti, ¿cómo es? La ley, ¿qué es para ti? Porque él le hizo la pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces, pero ahí dice que ¿por qué le hizo esa pregunta? Para probarle. ¿Por qué dice para probarle? Él ya sabía. A su punto de vista, él ya sabía qué se tenía que hacer. Él realmente no sabía. Pero a su punto de vista, él ya sabía. Porque él se la pasaba enseñando la ley. Entonces él ya sabía. Y nuestro Señor Jesucristo entonces le dice, vamos a leer el versículo. Bien has respondido, haz esto y vivirás. El que dijo de la ley, ¿cómo él ve la ley? En el versículo 27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Él le resumió la ley así, en esos 5 puntos. El último, y al prójimo como a ti mismo. Pero al principio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero cuando miramos lo que Jesús le contestó, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces dice el versículo siguiente, él queriendo justificarse. Porque una persona que ha tratado de cumplir la ley se da cuenta, nadie se puede salvar por cumplirla. La gente puede tratar de cumplirla, pero no la puede cumplir. Eso ya lo hemos visto en otros videos más detallado. Entonces aquí vamos a avanzar. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, a él se le ocurrió una pregunta. Pero la pregunta que se le ocurrió fue porque quería justificarse a sí mismo. O sea, quería como demostrar, ¿cómo hago yo para cumplir la ley de amarás a tu prójimo como a ti mismo si yo necesito saber quién es mi prójimo? Entonces Jesús, aprovechando esta pregunta que le hizo, le explicó cómo una persona puede ser salva. Vamos a mirar Hechos capítulo 8. En los últimos versículos de Hechos capítulo 8 aparece la historia de el eunuco. Hechos capítulo 8. Nos vamos hacia los últimos versículos, hacia el final de capítulo 8. Hechos capítulo 8 dice el versículo 33. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Aquí vemos en la pregunta que le hace el eunuco, vemos
¿Qué hay en el corazón de él? La Biblia dice, la abundancia del corazón habla la boca. Hasta ese momento, ¿qué vemos? Obras, obras. Él está diciendo a nuestro Señor Jesucristo, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Pero ¿qué dice el versículo 35? Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ese es el versículo que les quería mostrar. Presten atención, eviten distraerse. O sea, escuchen. Si quieren volver a escuchar este video, este va a quedar subido en YouTube por ahí a las 10 de la noche. En ese momento, mi reloj dice que son las 9:12. Entonces, en algunos países será a las 10:12. Entonces, cuando yo digo acá que a las 10, para algunos es a las 11. ¿Sí? Bueno. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Hay personas que no saben el Evangelio qué es. Ya sabemos que en Romanos 1:16 dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así dice, ¿no? El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero aquí está diciendo que ¿qué fue lo que le anunció Felipe? El Evangelio de Jesús. ¿Y qué aprovechó para poder anunciar el Evangelio? A partir de esta escritura. A veces me preguntan a mí sobre cualquier cosa, sobre el ayuno, sobre los diezmos, sobre cualquier cosa. No se distraigan. Ahorita no podemos hablar todos esos temas porque de pronto alguien puede entrar en un bucle. Ay, yo quiero que me cuente. No, tranquilos. Si quieren, anoten en papel sus preguntas para que no se distraigan. Un secreto que hay cuando una persona está estudiando, el secreto que hay es que anota cuando está haciendo una entrevista. Cuando está haciendo una entrevista, ¿qué necesita el periodista? Necesita estar atento a lo que le dice aquel que está siendo entrevistado. Ya sabemos que el sentido más atrofiado por Satanás es el oído, porque el ser humano está acostumbrado a oír su propia voz. Con su propia voz, Satanás hace que las personas no puedan oír, sino que se oigan a sí mismos. Si una persona se oye a sí mismo, no puede oír. Entonces, normalmente, ¿qué hace un entrevistador? El entrevistador lleva una hojita y pues apunta. Cuando le están hablando, ustedes pueden ver que el periodista tiene una hojita sobre una tabla. Bueno, voy a ponerla sobre un cuaderno. Y va anotando. La persona le está hablando, le dice, buenas tardes, senador. Pongamos un ejemplo, ¿no? Y le hace preguntas. Usted habló la semana pasada sobre la reforma agraria. Y él le dice, sí, claro. ¿Nos quiere hacer un resumen de la locución que usted hizo a través de los medios de comunicación? Y él empieza a decir, sí, nosotros estamos promoviendo, bla, bla, bla. Entonces él llega y va anotando. Él va anotando lo que le está diciendo, lo que le está contestando. El periodista, el que está siendo entrevistado. Hay entrevistador y el que está entrevistando. En algún momento le van a surgir preguntas. Cuando él esté hablando, el que está siendo entrevistado, le surgen preguntas. Pero no es posible para tal fecha, porque en tal fecha en mi país se va a hacer tal cosa. Entonces él escribe, preguntar por la fecha que dio de la reforma. Un ejemplo. Estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Entonces el entrevistador hace eso ¿para qué? Para que sus oídos puedan estar atentos a lo que le está diciendo la persona a la que le está haciendo preguntas. Aquí vimos que el etíope, él le hizo una pregunta. Y no solo le hizo una pregunta, sino que le dijo, te ruego que me enseñes. ¿Cómo sabré si nadie me enseña? El corazón que tenía el etíope, el eunuco, era un corazón muy humilde. En la Biblia dice, el que no se haga como uno de estos pequeñitos, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Hay personas que cómo interpretan ese versículo. Todos los niños van al cielo. Así, usando nuestro punto de vista, tiene lógica esa afirmación, tiene lógica, tiene sentido. Y las personas, lamentablemente, no viven por fe. El común de las personas no viven por fe, sino por vista, por su lógica. Por eso, si a ustedes les surge una pregunta, ustedes pueden escribirla para que puedan recibir. ¿Qué hizo el etíope? Él le dijo, te ruego, ¿sí? Entonces él subió y dice que cuando él leyó un pasaje de la Biblia, Isaías 53, entonces, ¿qué le dijo Felipe? Dice, a partir de esa escritura le anunció el Evangelio, ¿de quién? De Jesús. ¿El Evangelio de quién es? De Jesús. Entonces cuando dice que el Evangelio es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree, quiere decir que la persona tiene que creer en el Evangelio de Jesús. Evangelio traducido es buenas nuevas. ¿Cuál es la buena nueva? ¿Cuál es la buena noticia? La buena nueva o la buena noticia solamente es para una persona que realmente necesita. Por ejemplo, en la época de la pandemia empezaron a regalar mercados aquí en mi país y le regalaban a las familias más vulnerables. Dicen así, por ejemplo, personas que viven en casas con paredes de madera, que se quedaron sin trabajo por lo de la pandemia, las empresas tuvieron que recortar, muchas cosas. Entonces empezaron a regalar alimentos. Entonces las personas que regalan alimentos, ¿cómo se sienten? Se sienten que están haciendo una buena obra. Y las personas que reciben, ¿por qué reciben? ¿Cómo reciben? ¿Reciben tristes? O cuando reciben, uy, a mí no me gusta esto. Ay, me dieron arroz y no, esa marca no me gusta. A mí me gusta esta otra marca. Y pum, la va desechando. No. Cuando una persona está realmente necesitada, para esa persona, ese anuncio que iban a dar como un subsidio alimenticio, que iban a llevar un mercado así a cada familia, eso es una buena noticia. Pero ¿qué características se necesita para que la persona tome lo que se ha anunciado como buena noticia? Necesita la persona realmente no tener eso que se le está ofreciendo. Entonces, ¿para quién es una buena nueva o una buena noticia? El Evangelio de Jesús. ¿Para quién? Para la persona que ya no puede, ya por sí mismo no puede, se ha dado por vencido. Aquí vemos, por ejemplo, en la historia que acabamos de leer, del buen samaritano, Lucas 10, podemos ver que él quedó medio muerto. ¿Qué quiere decir esto? Él necesitaba ser salvado. Ya hemos puesto el ejemplo de si alguien está en una piscina y se está ahogando, el salvavidas, que tiene ese nombre, ¿no? Salvavidas, el señor que se tira al agua a salvar al que ya se está muriendo. ¿Cuándo se tira el salvavidas? Cuando ve que una persona, por sus propias fuerzas, ya no puede. Ya no puede. Cuando ve que esa persona ya se está hundiendo, ya no tiene fuerza, ahí se tira. Mientras la persona todavía tenga algo de fuerza, si solamente la ve chapoteando, mientras tenga algo de fuerza, si el salvavidas se tira, ¿qué va a pasar? Esta persona que está ahogándose por el desespero, lo va a agarrar con fuerza, lo va a tirar hacia abajo para él poder salir, porque todavía tiene algo de fuerza. El salvavidas, ¿qué tiene que esperar? Esto que voy a decir suena cruel, pero es la verdad. El salvavidas tiene que esperar que la persona realmente bote burbujas y se empiece a ir hacia el fondo. Cuando la persona está en esta condición, puede ser salvada. ¿Qué condición? Está medio muerto. ¿Qué significa está medio muerto? Esa persona no puede hacer nada por sí mismo. Si nadie lo salva, él va a morir. Ya está como, todavía puede que tenga signos vitales, todavía puede que tenga respiración, si lo sacan rápido y le hacen respiración boca a boca, etcétera, ya sabemos. Reanimación cardiopulmonar, que le llaman RCP. Entonces, si le hacen este tratamiento, la persona puede vivir. Pero ¿cuándo el salvavidas se tira? Cuando ve que está medio muerto. Si no lo ve medio muerto, donde él se llegue a tirar, serían dos los que se estarían ahogando. Entonces el Salvador necesita que esa persona no tenga fuerza. Lo mismo pasa a nivel espiritual. Leímos hoy el Evangelio de Jesús. En Hechos, capítulo 8, el Evangelio de Jesús. ¿De quién es el Evangelio o de quién es la buena nueva? De Jesús. ¿Cuál es el Evangelio o la buena nueva? Mucha gente no lo sabe, te lo vamos a nombrar. En Romanos 1, 16 dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso dice Romanos 1, 16. El 17 dice, el justo por la fe vivirá. Entonces primero habla del poder de Dios para salvación, es el Evangelio. Ahorita que acabamos de leer el Evangelio de quién es, de Jesús, el Evangelio de Jesús, las buenas nuevas de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Como esas personas que estaban esperando comida, porque ya sus hijos, ya algunos iban a empezar a robar y cosas así, pero cuando vieron la noticia del subsidio, televisaban cómo había gente que lloraba de alegría, porque había gente que no tenía trabajo, no tenía comida, ni siquiera tenían nevera ni estufa, sino comían como la comida cruda, sobrevivían como con las uñas. Pero es para esa persona, preciso se quedó sin trabajo, y le dicen que van a hacer esto, esa persona llora de la alegría, porque ya no podía hacer nada. Ya inclusive algunas personas llegaron a envenenarse y a envenenar a sus hijos. Otros lo pensaron y estuvieron a punto de hacerlo cuando escucharon esta noticia. ¿Por qué? Porque ellos ya no veían esperanza, estaban como el medio muerto. Para esa persona, para el que está medio muerto, el que no puede hacer nada, el Evangelio de Jesús es la salvación. El Evangelio de Jesús es la única salida. Entonces, en este caso, ¿el sacerdote pudo hacer algo? No.
El levita tampoco. ¿Qué representa el levita y el sacerdote? Algunas personas de pronto no saben, pero cuando miran el libro de Levíticos, bueno, el levita fue, Leví fue eh, el tercer hijo de Jacob, de Israel. Jacob tuvo 12 hijos, ¿sí? El último fue Benjamín, sabemos que antes fue José, y José fue vendido por sus hermanos, sabemos la historia. Pero entonces, el tercer hijo que le nació se llamaba Leví. Lea, cuando lo tuvo, la primera que tuvo, 4 hijos, fue Lea. La otra no. ¿Quién tuvo hijos? La menospreciada. Ella cuando tuvo hijos, ella, eh, ¿cómo, cómo dijo cuando nació Leví? Dijo, esta vez, el corazón de mi esposo se unirá conmigo. Bíblicamente, ¿quién es el esposo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es la esposa? La iglesia. Ya hemos visto en videos anteriores Salmo 1, versículo 5, que dice que es la iglesia. No se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. Nombra dos palabras opuestas, pecadores y justos. Todo el mundo sabe la mitad. Sabe de pecador. Le preguntan, ¿usted es pecador? Claro, ¿quién va a decir que no? Todos somos pecadores. La gente habla así. Pero le decimos, ¿usted sabe qué es lo contrario de pecador? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Le ponemos ejemplos. ¿Qué es lo contrario de alto? Ah, pues bajito. ¿Qué es lo contrario de gordo? Ah, flaco. ¿Qué es lo contrario de malo? Bueno. ¿Qué es lo contrario de bonito? Feo. Así, le decimos. Y luego le decimos, ¿qué es lo contrario de pecador? Y notamos cómo hay silencio. Nadie sabe, curioso, casi nadie sabe. Bueno, los que están en este perfil ya saben, los que están viendo este live ya saben, pero la gran mayoría de las personas no saben, pastores no saben qué es lo contrario de pecador. Solamente enseñan que las personas deben esforzarse. El que estaba medio muerto, ¿podía esforzarse de alguna manera para salvar su vida? No, por eso la Biblia le pone el título medio muerto. Es como la persona que está en la piscina y que ya se está yendo para el fondo. Donde nadie lo salve, esa persona va a morir, efectivamente va a morir. Ya no tiene fuerza, ya no tiene esperanza. ¿Quién puede recibir el Evangelio? La persona que en su corazón no tiene esperanza en sí mismo. La persona que todavía tiene esperanza en sí mismo no puede recibir la salvación. ¿Quién fue el que le salvó? ¿Los sacerdotes y los levitas pudieron salvarle? No, de ninguna manera. Los sacerdotes y los levitas. El levita, como ya sabemos, la palabra leví es unir, ¿sí? Eso es lo que representa la palabra leví. Por eso ella dijo, se unirá mi marido conmigo. Estaba diciendo de la unión, nuevamente, ¿qué unión? La unión de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, con nosotros. Pero hay algo que interfiere esa unión. ¿Qué cosa interfiere esa unión? El pecado. Voy a simbolizar con una de mis Biblias el pecado. Entonces, digamos que ese es el pecado. Y digamos que ese somos nosotros y queremos acercarnos a Dios, queremos buscarle. Pero aquí está Dios. ¿Qué cosa interfiere? ¿Qué cosa evita que haya esa unión? El pecado. Dice la Biblia, ¿cuáles son las buenas nuevas? Dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué vino Jesús? A quitar ese pecado del mundo. Entonces, si Jesús quita el pecado del mundo, ¿qué va a pasar con nosotros? Ahora sí nos vamos a poder unir. Leví significa eso. Pero en esta parábola que acabamos de leer hay un levita. El levita, cuando leemos el libro Levítico, el Levítico está narrado de una manera muy extensa cómo una persona puede ser unida. No se refiere tanto a los sacrificios. Hay personas que de pronto se concentran en los sacrificios y algunos me han dicho de esta manera, a Dios le gusta la sangre. Así algunas personas me han escrito en los comentarios, a Dios le gusta que desollen a los animales, que haya derramamiento de sangre. Así hablan. Pero porque no conocen Levítico. Si hubieran leído Levítico no hablarían así. Nada más mirando el capítulo 1. Vamos a mirar, Leví. Uy, se nos está acabando el tiempo. Vamos a leer Levíticos, capítulo 1. Levíticos. Y curiosamente, Levíticos es el tercer libro de la Biblia. Entonces, Leví fue el tercer hijo de Jacob, con Lea. Levítico, capítulo 1. Aquí dice lo que se debe hacer para que haya remisión de los pecados. Ya sabemos, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero no es como nuestra mente nos lo dice. O sea, escuchen atentamente. Solo una persona, ¿quién puede escuchar? El que está vacío. Digamos que tenemos un vaso con gaseosa, pero la persona a la que le vamos a dar de beber no puede tomar gaseosa, porque es una persona que si le damos gaseosa le va a hacer daño. O soda gaseosa con dulce. Entonces, pero solo hay ese vaso.
¿Qué tenemos que hacer con ese vaso para poder echar agua, para poderle dar a la persona que se desmayó así? Entonces nosotros lo que hacemos es vaciar. Tenemos que desocupar ese vaso. Cuando está totalmente desocupado, ahí sirve, ahí es útil. Dice la Biblia, todos a una se volvieron inútiles. Todos, todo el ser humano se volvió a una. Se volvió inútil. ¿Qué es inútil? No sirve. Ya en otro video lo explicamos, entonces aquí pues no vamos a extender. Si quieren, más atrás, videos que ya hemos expuesto, ya lo hemos explicado. Aquí entonces vamos a mirar en Levítico, de una manera muy resumida, qué es lo que se necesita para que haya remisión de pecado. Pero esto es sombra de lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. Parece que fuera, como algunas personas dicen, me parece que Dios es como sádico. Así que algunas personas se expresan. Pero no es eso. O sea, la persona que juzga por su punto de vista, la persona que es igual que el intérprete de la ley, que cree que es lo que se debe hacer, con qué se va a acercar a Jesús? Dice, para probarle. Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Pero ¿qué dice antes? Para probarle. Se acercó a Jesús para probarle. Cuando dice para probarle, él ya sabía qué es lo que se tenía que hacer. Y él lo expresa, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que él cree que debe hacer? Siendo él intérprete de la ley, siendo él la persona en esa comunidad que enseña la ley. Él está diciendo, debemos amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces cuando Jesús le dice, sí, bien respondido, hágalo, hágalo, hágalo y va a vivir. La persona, ¿cómo lo interpreta? Él pensó, Jesús le está diciendo, ese es el único camino, no hay otro camino. Pero aquí Jesús le está diciendo, hágalo, a una persona que es intérprete de la ley y que acaba de manifestar lo que él piensa que para qué Dios nos dio la ley. Cuando miramos en Romanos capítulo 3, versículo 19, sabemos para qué Dios nos dio la ley. Dice, nadie será justificado delante de Dios por medio de las obras de la ley. Estos versículos que estoy nombrando, yo sé que no los conocen. Como les digo, pueden ver este video, después lo pueden pausar, pueden buscar esos versículos. Háganlo. No se queden con sus pensamientos. Satanás, ¿cómo trabaja para que una persona no pueda recibir? La Biblia dice, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Pero qué es recibir? Más a todos los que recibieron. Hay personas que piensan es decir, yo te recibo. Hacer una oración diciendo, Señor, yo te recibo. Apretando más los ojos, más el puño. Señor, yo te recibo. Hay personas que piensan que eso es recibir. Pero no, eso no es recibir. Si no pueden recibir la palabra, el Evangelio de Jesús, hoy lo leímos, si no pueden recibir el Evangelio de Jesús, no lo pueden aceptar, no lo pueden creer, porque hay muchos pensamientos. Un pensamiento que les dice que Dios es sádico, que muchas cosas, porque están usando su punto de vista. Acuérdense lo que dice 1 Samuel 16:7. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero ¿qué es lo que Dios mira? Lo que Dios mira es el corazón. Es más, ¿y qué dice antes? Dios no mira lo que mira el hombre. Entonces no sigan creyendo en su punto de vista. Jesús puso un requisito. Si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué es? ¿El evangelio de quién es? De Jesús. Si alguien quiere cumplir la tarea que puso Jesús, ir y predicar el evangelio, primero que todo debe conocer el evangelio. Pero para que conozca el evangelio, esa persona tiene que estar medio muerta. El que no está medio muerto, de él va a salir solo soberbia, arrogancia. Va a hablar de su propia religión o de su propia congregación donde él asiste, como si fuera la verdad. Y no la va a poner en duda. Hay como miles de congregaciones, miles de doctrinas. Bueno, vamos a leer rápido acá, ya para terminar. Aquí dice en Levítico 1, dice el versículo, bueno, voy a resumirles. Los primeros 3 versículos están hablando de cómo se debe hacer la expiación de pecado, la ofrenda del holocausto. Dice que debe llevar, así el animalito que va a llevar para ofrecer el sacrificio debe ser perfecto. Representa a nuestro Señor Jesucristo. Luego dice el versículo 4, y pondrá su mano sobre la cabeza de él, del holocausto. Entonces, ese animalito que llevo, que va a ser el holocausto, o sea, representación de cómo puede ser libre el pecado, sobre ese animalito pone las manos. ¿Qué es lo qué sucede con la imposición de manos? Bueno, pero no se asusten, no piensa en cosas personales, no tiene que ver con esto. Ay, cuando yo voy al peluquero, el peluquero me toca la cabeza. No piensen así. Estamos hablando bíblicamente. No piensen para ustedes, como para sus vidas, lo más importante es que ustedes sean salvos, que tengan la vida eterna. Y eso es lo que yo les quiero hablar. Entonces, ahí dice que pondrá las manos sobre la ofrenda. ¿Qué es lo que pasa? La imperfección de la persona que impuso manos va a pasar a este animalito. ¿Qué característica tenía ese animalito? Era perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar de ese animalito a la persona que impuso manos? La perfección. Va a cambiar de lugar. Lo que dice Lucas 10, que leímos ahorita, que dice que Jesús cambió de lugar. Jesús cambió de lugar. ¿Dónde debía ir? El samaritano. Bueno, algunos no saben, pero el samaritano es hombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el samaritano cambió, bajó de su cabalgadura
y cogió a esta persona y la puso en su cabalgadura. Eso es sombra de que nuestro Señor Jesucristo cambió de lugar con nosotros. Nosotros estábamos medio muertos, pero ¿quién sanó las heridas? ¿Quién vendó y sanó las heridas? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿aquí qué dice? Ya dice que pondrá manos. Entonces, ¿ese animalito en qué queda convertido? En pecado. Y Dios aborrece el pecado. Si leen Juan, capítulo 9, versículo 31, verán que Dios no puede oír a los pecadores. ¿Qué cosa ha hecho división entre Dios y los hombres? Lo dice Isaías. El pecado, el pecado. Entonces, cuando esa persona pone manos sobre ese animalito en que quedó convertido, Dios ya no ve un animalito, Dios ve el pecado. Entonces, por eso pide que sea desollado, que sea degollado primero, le saquen la sangre, luego que sea desollado, le quiten la piel, luego que sea partido en sus partes, en sus piezas, así, y luego que sea quemado, porque Dios, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que nos está mostrando Dios a través de Levítico 1? Cómo Él ve al pecado. Él quiere quitar el pecado de nosotros. Él ama a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo. Bueno, ya el tiempo se nos ha pasado, pero entonces espero que puedan unir cabos. Si no, miren los videos anteriores. De este va a estar subido, yo creo que a las 10, allá a YouTube. Nos encuentran en YouTube con el mismo nombre de este perfil, la misma foto, igual. Este perfil se llama Escrito está también. Si ustedes buscan en YouTube, ahí nos van a encontrar. Entonces, vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Hay tantas cosas que compartir, hay tanto que no nos han enseñado, que está en la Biblia, pero que no nos han enseñado porque la gran mayoría de las iglesias, aunque saben que ya no estamos bajo las obras sino bajo la gracia, pero cuando vemos lo que sale del corazón de ellos, de la abundancia del corazón a la boca, ellos todavía están por las obras. Ellos creen que la salvación es a cambio de algo que ellos hagan. Por eso se ufanan muchas personas de haberse madrugado, leer la Biblia, orar, porque ellos están mirándose a sí mismos, están mirando su obra, pero para Dios es abominable el que tal hace. Esto no se puede entender a primeras, pero si las personas que han llevado un consecutivo viendo estos videos ya lo pueden entender claramente. Te pido por todos los que asistieron el día de hoy, permite Señor que sean salvos, ten misericordia de todos y he orado en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos, ya saben, mañana. Bueno, si me quieren escribir, bueno, también les hago esto. Si me quieren escribir directamente a mi WhatsApp, lo pueden hacer. Yo con gusto contesto a través de audios. Casi no escribo, casi no me pongo a pulgarear. Entonces, cuando contesto escribiendo, normalmente lo hago rápido. Hay ocasiones que me ha pasado, pero por audio sí puedo contestar. Puedo dejarles audios de 5, 10, 15 minutos si quieren, no importa. Lo importante es que ustedes puedan recibir la salvación. Que no sigan confiando en sí mismos. Lo que dijo Jesús, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, ¿dónde pueden ver mi número para que me puedan escribir? Está en el video del Salmo 19, ahí lo pueden ver. Entonces, si quieren, que apenas terminen, busquen ese video, ahí sale mi número y me pueden escribir al WhatsApp. Con gusto responderé las preguntas. La idea es alcanzar la sabiduría. Dice la Biblia, la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué dice también? Los insensatos menosprecian la enseñanza, la sabiduría. Eso está en Proverbios 1:7. Entonces, para que tengan sabiduría, no confíen en ustedes mismos, confíen en la palabra. Si alguien les quiere transmitir la salvación sin cobrarles nada, escuchen. Es difícil escuchar, sé que es difícil, es más fácil hablar y hablar y hablar y hablar. Yo no estoy de acuerdo, no me gusta, pero si escuchan, notarán, hay algo diferente. Hay algo diferente. Esto no es lo mismo que me han enseñado en las otras iglesias, donde enseñan la salvación por obras. Bueno, nos vemos mañana, ya saben, a las 9 de la noche, hora de Colombia, hora de Miami, hora de Nueva York. Chao.